El presidente José Antonio Kast anunció desde el complejo fronterizo Chacayuta 2 iniciativas para endurecer el control migratorio, ampliar de 5 a 60 días la retención de extranjeros con orden de expulsión y sancionar penalmente a quienes los trasladen de manera irregular dentro del país. El mandatario sostuvo que ambas propuestas buscan cerrar vacíos legales y pidió un respaldo transversal en el Congreso. La primera medida requiere una reforma constitucional, mientras que la segunda contempla una modificación al Código Penal. En paralelo, Kast instala rápidamente la discusión sobre su sucesión, al mencionar al ministro de Seguridad Martín Arrau como una posible carta presidencial para 2029. La referencia generó inquietud en sectores de Chile Vamos, cuyos dirigentes advirtieron que adelantar la carrera presidencial podría desgastar liderazgos y desviar la atención de las prioridades del gobierno. No se han cumplido ni siquiera 100 días. Arrau ha ganado protagonismo por su despliegue público y control de la agenda de seguridad, aunque enfrenta cuestionamientos políticos y desafíos de gestión. Partamos por el tema de Kast, la agenda migratoria y lo de Arrau. Mira, está bien interesante todo esto porque, bueno, el presidente Kast con estos proyectos, por ejemplo, el de los espacios de retención, lugares de retención de migrantes, que lo había prometido en campaña y que fue muy criticado también en campaña porque se le acusaba de que justamente lo que estaba creando José Antonio Kast con esto eran una suerte de campos de concentración de migrantes irregulares que se van a mantener tal como está tratando de plantear en este proyecto de ley por no solamente por días, sino que incluso por meses. Se habla de hasta 60 días y con 2 prórrogas. O sea, una persona puede estar en esos lugares por mucho tiempo. Va a ser parte, digamos, de estos proyectos. Empieza a haber un tema que lo había dejado postergado justamente por darle este énfasis, donde más se veían luces de un plan que era en economía. Ahora empieza a enfocarse en materia migratoria, lo que es curioso porque ya la gente había perdido, al menos en lo que reflejan las encuestas, había perdido cierto interés en la situación migratoria en términos generales. No estaba siendo parte de los temas y acá sí lo presenta. Muy interesante lo de Arrau. Sí. Porque Arrau participó de todo este proceso, lo vemos ahí en una esquina en la foto, porque ahí el presidente está flanqueado más bien por la presidenta del Senado y también autoridades locales de todo tipo. El ministro Arrau, viene un reportaje, yo lo recomiendo mucho, muy entretenido, que viene en el Diario Financiero este fin de semana, escrito por Sebastián Minay, en donde relata muchas cosas de el ministro Arrau. ¿Tú sabías, por ejemplo, el ministro Arrau no estaba de acuerdo con crear la región del Ñuble y fue el primer intendente del Ñuble? Sí, po. Y tampoco estaba de acuerdo con el Ministerio de Seguridad y ahora el ministro de Seguridad. Y fíjate que en el Ñuble lo quiere mucho. Sí, po. Y de hecho, su equipo completo, buena parte al menos de su círculo de hierro, son todas personas que los trajo consigo desde la Intendencia del Ñuble, después lo llevó a la Convención Constitucional, lo llevó ahora a Obras Públicas y ahora lo está teniendo en el Ministerio de Seguridad. Cuentan algunas cosas respecto a su rutina. Dicen que es alguien que trabaja sin horario, que a veces se pone a mandar mensajes a las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, que se levanta muy temprano y hasta las 11 de la noche se mantiene muy activo en labores del ministerio. Dicen que es una suerte de Camilo Espinosa del Ministerio de Seguridad. También dicen que esta idea de perfilarlo como el delfín de Kast, como alguien presidenciable. De hecho, le hicieron una pregunta a Kast en esta entrevista que tuvo, si no me equivoco, con Mónica Rincón en CNN Chile, en donde le empieza a preguntar constantemente, oye, pero le preguntan al presidente Kast, ¿es Arrau lo ve como presidenciable? Le hace la misma pregunta como con 3 fórmulas distintas. Y Kast tiene un problema, porque Kast no lo puede, por un lado, exponer tanto, decir sí, puede ser candidato, y tampoco le puede bajar tanto el perfil como bajarle la autoestima, como decir no es candidato. Entonces trata de mantenerse en medio con una búsqueda de algún tipo de equilibrio entre ambas partes, pero está siendo complicado. Explica también este reportaje, y esto es lo interesante, que parte del enojo que tenía Arturo Esquela con Irarrázaval era justamente por Arrau, porque en el diseño del gabinete Arrau había sido postergado, no estuvo en ningún cargo importante, lo relegaron a Obras Públicas, siendo que había sido una parte importante de el diseño, la campaña y todo lo que tenía que ver con este gobierno, posición que actualmente sí tiene,
y que está tratando de aprovechar también, rescatan elementos. Es curioso porque este es un gobierno muy preocupado en la natalidad, pero en este reportaje los contactos a los que y las fuentes a las que accede el reportaje resaltan el hecho de que no tiene hijos. Entonces tiene pocas responsabilidades a las cuales que estén fuera, digamos, de su tarea. Por eso están entregados a la pega, por así decirlo. Entonces lo resaltan como una virtud. En una Todas las luces apuntan a Raúl, el título del DF. El título del DF, el DF más. Así que al parecer es el nombre interesante en términos de equilibrios políticos al interior de la moneda. Arrau viene a poner una suerte de contrapeso a, por ejemplo, la figura de Jorge Quirós. Es alguien que le puede hacer un gallite también a la figura de Irarrázaval en el segundo piso. Hay una anécdota que cuentan también a la interna porque Arrau e Irarrázaval eran parte importante de la campaña. Entonces, por ejemplo, mientras Irarrázaval decía, no, si ganamos la elección tenemos que ir a hacer un evento hipermasivo en el Estadio Bicentenario, Arrau le dijo, no, hagamos algo somero ahí afuerita con un escenario y qué sé yo, algo más piola, que fue la posición que finalmente se impuso. Entonces, en el fondo se ven como dos figuras, Arrau y Irarrázaval, y con el apoyo en el caso de Arrau de Esquela y también de Alvarado, y por el otro lado Irarrázaval, que también uno podría suponer que tiene como una suerte de aliado a Jorge Quirós. Entonces está entretenido el mapa como queda en la moneda, porque se empieza a dotar con más fuerza a este sector más representado por que está entre Chile Vamos y cierto sector del Partido Republicano. Claro. Así que eso está interesante, esos equilibrios que yo creo que es interesante mirar. Arrau no va a ser un ministro más, y que ya muchos ya están instalando. Le preguntaron al profe Silva el fin de semana en una entrevista, me parece que en The Clinic, en el que ya lo postula como candidato. Ahí es lo que estamos viendo en pantalla. Es demasiado temprano para pensar en eso, pero Martín Arrau tiene muchas condiciones para ser candidato presidencial. No llevamos 90 días. Mañana se cumplen 90 días y ya tenemos reemplazo para casa. Es de loco. Cosas que pasan. Camilo Espinosa esta mañana con nosotros en el ranking de noticias. Muchas gracias, Camilo. Nos vemos, que estén bien.